Existe una secuencia de batallas en Josué 10 y 11 que, si se lee rápido, parece una campaña militar común, pero hay una línea que lo cambia todo. Josué 11, 21, 22 dice que Josué exterminó a los anaquitas de la región montañosa, de Hebrón, Debir, Anab, de toda la región montañosa de Judá y de Israel. Josué los destruyó por completo con sus ciudades. No quedó ningún anaquita en la tierra de los israelitas excepto en Gaza, Gat y Asdod. Anaquitas, no enemigos, no pueblos locales. Anaquitas, el linaje que Números 13:33 conecta directamente con los Nefilim. Si esto es una metáfora de poder, ¿por qué especificar ciudades? Si es propaganda religiosa, ¿por qué dejar sobrevivientes en Gaza y Gat? Y si es memoria histórica, ¿qué ocurrió exactamente en aquellas montañas que exigió una campaña de exterminio tan específica? Hoy vamos a seguir la cadena de evidencias de principio a fin, desde lo que los textos realmente dicen sobre estos gigantes, hasta lo que la geografía y la arqueología muestran sobre Basán y Canaán, hasta el punto donde las explicaciones comienzan a multiplicarse, y donde Og deja de ser solo un nombre y se convierte en la última pieza de un rompecabezas mayor. Si buscas investigaciones así, que conecten textos antiguos, evidencia física e hipótesis rivales, sin vender fantasía, suscríbete ahora y activa la campana. Este canal no trabaja con clickbait, trabajamos con cadenas de evidencias. Entonces, ¿qué vamos a entregar hoy? 3 cosas concretas. Primero, quiénes eran los anaquitas y refaítas según los propios textos bíblicos y por qué Josué los trató de manera diferente a otros enemigos. Segundo, qué dicen la arqueología y la geografía de Basán, Hebrón y el Negev sobre la presencia humana, fortificaciones y anomalías estructurales en esas regiones durante la edad del bronce tardío. Tercero, cómo interpretar esta narrativa entre una lectura literal, una construcción teológica y la posibilidad de que preserve la memoria de algo real que fue amplificado por la tradición. En el camino, responderemos por qué Josué dejó sobrevivientes en 3 ciudades específicas. ¿Por qué se menciona a Og como el último de los refaítas? ¿Y qué tiene que ver la muerte de Goliat 200 años después con todo esto? Empecemos por el texto. Josué no lucha una guerra, lucha 2. La primera campaña, descrita en Josué 10, es contra la coalición sur de 5 reyes liderada por Adonisedec de Jerusalén. La segunda, en Josué 11, es contra la coalición norte liderada por Javín de Azor. Ambas terminan en exterminio. Pero en medio de esas campañas hay una nota editorial en Josué 11, 21, 22, que no trata sobre táctica militar común. Trata sobre la eliminación de un linaje. Josué sube a las montañas y corta a los anaquitas. La palabra hebrea utilizada es karat, cortar, exterminar, arrancar de raíz. Este mismo verbo aparece en contextos de pactos y de remoción completa. No es conquista, es limpieza. Ahora, ¿quiénes eran los anaquitas? Números 13, 33 los conecta con los Nefilim. Los espías que Moisés envió a Canaán regresan diciendo: vimos a los Nefilim. Los descendientes de Anak vienen de los Nefilim, y nos parecíamos a langostas ante ellos. Deuteronomio 2, 10, 11 va más allá. Los semitas vivían allí antes, un pueblo grande, numeroso y alto como los anaquitas. Ellos también eran considerados refaítas, como los anaquitas, pero los moabitas los llamaban emitas. Y después, en 2, 20, 21, esa también era considerada tierra de refaítas. Los amonitas los llamaban sansumines, un pueblo grande, numeroso y alto como los anaquitas. Así que tenemos anaquitas, emitas, sansumines, refaítas, todos descritos con los mismos adjetivos: grandes, numerosos, altos, y todos conectados, directa o indirectamente, con los Nefilim de Génesis 6. Pero hay un detalle que complica la lectura simple. Deuteronomio 2, 20 dice que la tierra era considerada tierra de refaítas. El verbo hebreo chashav implica reputación, interpretación, no necesariamente un hecho biológico. Es decir, el texto está registrando lo que la gente creía sobre aquel territorio. Esto abre una puerta interpretativa. ¿Eran gigantes literales o eran pueblos que controlaban territorios asociados a mitos de gigantes? La cuestión no es menor. Si los refaítas eran literalmente descendientes de Nefilim, entonces Josué estaba luchando contra una amenaza no totalmente humana. Si eran pueblos comunes que heredaron tierras y reputación de gigantes antiguos, entonces la guerra era política y el lenguaje era propaganda. Ambas lecturas caben en el texto y ambas tienen consecuencias. Vamos al territorio. Basán. Og, rey de Basán, es descrito en Deuteronomio 3, 11 como el último de los refaítas. Su cama medía 9 codos por 4.
unos 4 metros por 1, 8 metros. El texto dice que estaba en Rabá de los amonitas, como prueba física de la estatura de Og. ¿Es esto memoria de un objeto real o una hipérbole? Si es hipérbole, ¿por qué especificar la ciudad donde estaba la cama? Si fuera real, ¿por qué una cama de piedra o hierro sobreviviría como artefacto mientras el cuerpo no? La arqueología no encontró la cama, pero encontró algo más perturbador. Basán era un territorio megalítico. Dolmenés, estructuras de piedra masivas usadas como tumbas, cubren el Golán y la región de Basán por miles. Datan de la Edad del Bronce. Algunos tienen losas de cobertura de 20 a 50 toneladas, y el patrón constructivo no tiene un paralelo claro en Canaán al sur. Entonces tenemos 3 capas superpuestas. Capa 1. El texto bíblico dice que Basán era tierra de refaítas y que Og era el último de ellos. Capa 2. La geografía de Basán muestra la presencia de estructuras megalíticas que indican una cultura distinta a la cananea estándar. Capa 3. Deuteronomio 3, 13, 14. Dice que Og controlaba 60 ciudades fortificadas, además de aldeas sin muros. 60 ciudades. Para contextualizar, Hazor, la mayor ciudad-estado de Canaán, controlaba tal vez de 10 a 15 asentamientos menores. Og controlaba una federación. Y esa federación estaba en los altos del Golán, una región estratégica que domina las rutas entre Damasco, Jezreel y Galilea. Si Og fuera eliminado, Israel controlaría el norte. Si Og resistía, Israel quedaría atrapado entre Basán y Canaán. Josué no podía ignorar Basán. Y Deuteronomio 3, 1-11 registra que la batalla fue en Edrei. Og salió a enfrentar a Israel en campo abierto. Esto es extraño. 60 ciudades fortificadas y el rey elige el campo abierto, a menos que confiara en algo. Superioridad numérica, tecnología militar o el efecto psicológico de una fuerza que aún cargaba con la memoria de los refaítas. Recuerda, los espías de Números 13 regresaron aterrorizados no porque vieran ciudades grandes, sino porque vieron a los Nefilim. La reputación gana guerras antes de que se lance la primera lanza. Y si Og lograba quebrar a Israel en Edrei, la conquista de Canaán moriría allí. Pero Og perdió. Y con Og cayó Basán. Josué 12, 4, 5 resume. El territorio de Og, rey de Basán, uno de los últimos refaítas, que reinaba en Astarot y Edrei, y gobernaba el monte Hermón, Salca y todo Basán hasta la frontera de los Jesuritas y Macateos, y la mitad de Galad hasta la frontera de Sehón, rey de Esbón. Monte Hermón. Ese es el marcador. Génesis 6 no menciona el Hermón, pero el libro de Enoc, un texto judío extrabíblico que circulaba en el segundo templo, dice que los vigilantes, los hijos de Dios de Génesis 6, descendieron al monte Hermón e hicieron un pacto antes de mezclarse con las mujeres humanas. Enoc 6, 6. Y todos juntos juraron y se comprometieron bajo maldición, y eran 200 los que descendieron en los días de Jared a la cumbre del monte Hermón. Hermón, en hebreo, proviene de Cherem, cosa dedicada a la destrucción, maldición. El nombre del monte carga con la destrucción. Entonces, observa la secuencia. El Hermón se asocia con los vigilantes en la tradición enoquita. Los vigilantes engendran a los Nefilim. Los Nefilim son destruidos en el diluvio. Pero Génesis 6, 4 dice, y también después. Los refaítas y anaquitas son descritos como descendientes o remanentes de los Nefilim. Y Basán, que incluye el Hermón, es descrita como tierra de refaítas. Y Og, rey de Basán, es el último de los refaítas. Y Josué elimina a Og. La cadena se cierra. Si lees todo esto como literal, Josué estaba terminando el trabajo del diluvio. Si lo lees como construcción teológica, Josué estaba eliminando el símbolo de la rebelión prediluviana. Si lo lees como memoria de un conflicto real amplificado por el mito, Josué estaba eliminando una dinastía que controlaba un territorio estratégico y que, por razones culturales o políticas, era asociada con gigantes. ¿Qué lectura resiste mejor? Probemos con la segunda campaña. Josué 10 se concentra en el sur. Hebrón, Debir, el Negev. Y aquí aparece el nombre de nuevo, Anaquitas. Josué 14. 12:15 registra que Caleb pidió Hebrón como herencia, diciendo: los anaquitas están allí, con grandes ciudades fortificadas, pero si el Señor está conmigo, los expulsaré. Hebrón era el corazón de la presencia anaquita. Y Hebrón no es cualquier ciudad. Es una de las más antiguas continuamente habitadas del Levante. La arqueología confirma ocupación desde la edad del bronce antiguo. Y en el período de Josué, bronce tardío, Hebrón estaba fortificada. Pero aquí está la anomalía. Josué 10, 36-37 dice que Josué conquistó Hebrón y la destruyó por completo.
Pero Josué 15, 13, 14 dice que Caleb tomó Hebrón y expulsó a los 3 hijos de Anac, Sesai, Aimán y Talmai. Entonces, ¿quién tomó Hebrón? ¿Josué o Caleb? ¿Y por qué se necesitaron 2 embestidas? Una explicación es que Josué tomó la ciudad, pero los anaquitas se reagruparon o resistieron en las montañas de los alrededores. Otra es que tomar la ciudad y eliminar el linaje eran 2 operaciones distintas. La ciudad puede caer, pero la familia dominante puede huir y regresar. Y esto se alinea con Josué 11, 21-22. Josué cortó a los anaquitas, pero algunos huyeron a Gaza, Gat y Asdod. Estas 3 ciudades están en Filistea, en la llanura costera, fuera del control israelí. Por lo tanto, los anaquitas sobrevivientes emigraron a territorio filisteo. Y esto explica por qué, 200 años después, en 1 Samuel 17, Goliat de Gat es descrito con casi 3 metros de altura. Goliat no es una anomalía, es un remanente. Si los anaquitas eran un linaje de gigantes, Goliat es descendiente directo. Si los anaquitas eran una élite militar, Goliat heredó el entrenamiento y la reputación. En ambos casos, Goliat es prueba de que Josué no terminó el trabajo por completo. Ahora, ¿qué dice la arqueología sobre todo esto? Empecemos por lo que no encontramos. Esqueletos de gigantes. No se han encontrado osamentas confirmadas de humanos de 3 metros o más en Canaán o Basán que daten de la edad del bronce. Esto no prueba que no existieran. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Y los huesos humanos raramente sobreviven 3, se proponen años en el clima levantino. Pero es un dato. Por otro lado, lo que sí encontramos son patrones arquitectónicos que no se explican fácilmente. Los dólmenes de Basán son un ejemplo. Miles de ellos. Algunos tienen cámaras internas que exigirían una organización de trabajo significativa para ser construidas. Las losas, muchas de basalto, pesan toneladas. La datación sitúa a la mayoría al inicio de la edad del bronce, pero algunos pueden ser más recientes. Y aquí está el punto. Si construyes una tumba para una persona común, no necesitas una losa de 30 toneladas. Pero si construyes una tumba para una élite que quería demostrar poder, o si la construyes para una persona de estatura inusual, entonces la escala tiene sentido. Hebrón tiene otro dato curioso. El lugar tradicional de la tumba de los patriarcas es una estructura masiva de piedra herodiana por encima, pero la base es anterior. Y hay una tradición rabínica e islámica que dice que Adán fue enterrado en Hebrón. Esto no es bíblico, pero es memoria. Y las memorias, incluso cuando yerran en los detalles, a menudo preservan algo. Si Hebrón era un centro de culto o presencia anaquita, y si los anaquitas estaban conectados con los Nefilim, entonces tiene sentido que el lugar fuera asociado con figuras prediluvianas como Adán. No digo que sea verdad, digo que hay una cadena de asociaciones que no debería existir si todo fuera una invención tardía. Debir, otra ciudad anaquita según Josué 10, 38-39, fue identificada por la arqueología como Kirbet Rabud, cerca de Hebrón. Las excavaciones mostraron una destrucción violenta al final de la edad del bronce tardío, consistente con la narrativa de Josué, pero también mostraron que el lugar fue reocupado poco después. Así que hubo batalla, hubo destrucción, pero hubo continuidad. Esto se alinea con la lectura de que destruir totalmente, herem, era lenguaje de guerra santa, no necesariamente un exterminio poblacional completo. Y refuerza la posibilidad de que los anaquitas que huyeron a Filistea no eran un linaje entero, sino remanentes de la élite. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Tenemos textos que dicen que Josué luchó contra anaquitas y refaitas, descritos como grandes y conectados con los Nefilim. Tenemos geografía que muestra que Basán y Hebrón eran centros fortificados importantes. Tenemos arqueología que confirma destrucción en el bronce tardío, pero no confirma gigantes literales. Tenemos tradiciones extrabíblicas como Enoc que conectan el Hermón con los vigilantes. Y tenemos la supervivencia de algunos anaquitas en Gaza, Gat y Asdod, lo que explica a Goliat. La ortodoxia académica diría, Josué luchó contra pueblos cananeos comunes, y el lenguaje de gigantes era propaganda religiosa para justificar el exterminio. El texto amplificó a enemigos comunes en monstruos para hacer la victoria más gloriosa. Esta explicación es coherente y parsimoniosa. No requiere eventos sobrenaturales y explica por qué no encontramos huesos de 3 metros. Pero hay problemas con esta lectura. Primero, ¿por qué especificar ciudades a donde huyeron sobrevivientes? Si estás inventando propaganda, dices que los eliminaste a todos. No dices excepto en Gaza, Gat y Asdod. Eso es honestidad incómoda. Segundo, ¿por qué mantener la memoria de la cama de Og en Rabá? Si estás inventando, inventas mejor. No dices, la cama está en aquella ciudad de allá.
ve a verla. Eso invita a la verificación. Tercero, ¿por qué culturas separadas, sumerios, griegos, mesoamericanos, nórdicos, tienen narrativas de gigantes prediluvianos o de tiempos primordiales? El argumento del arquetipo universal funciona hasta cierto punto, pero cuando tienes detalles geográficos y genealógicos específicos, el argumento se debilita. Y cuarto, si los anaquitas eran solo cananeos grandes, ¿por qué Israel trató su eliminación como una misión separada y específica, y no como parte de la conquista general? La lectura alternativa diría, había algo inusual sobre los anaquitas y refaítas. Tal vez eran descendientes de una población del Neolítico o del Bronce Antiguo que tenía una estatura por encima del promedio. Tal vez eran una élite militar que usaba armaduras y armas que aumentaban su presencia física. Tal vez eran una dinastía que controlaba conocimientos metalúrgicos o arquitectónicos avanzados para la época. O tal vez, y esta es la lectura más controvertida, eran realmente descendientes de algún evento de hibridación que los textos llaman hijos de Dios e hijas de los hombres, ya sea interpretado como linaje setita-cainita, infiltración angélica o manipulación genética por inteligencia no humana. Cada una de estas explicaciones tiene implicaciones enormes, y cada una enfrenta objeciones. Si fueran solo una población alta, ¿por qué la Biblia no menciona a otros pueblos altos sin conectarlos con los nefilim? Los hititas eran grandes, pero no son llamados refaítas. Los filisteos eran guerreros formidables, pero solo Gat, Asdod y Gaza están conectadas con los anaquitas. La altura por sí sola no explica la especificidad. Si fueran una élite militar, ¿por qué el texto usa genealogía y no solo una descripción de fuerza? No dices hijos de Anak si estás hablando de un gremio de guerreros. Dices guerreros de Anak. El lenguaje es de linaje. Y si fueran híbridos literales entre ángeles y humanos, entonces tienes que explicar la biología. Y la Biblia no da un mecanismo. Génesis 6, 1-4 dice que sucedió, pero no dice cómo. Y el Nuevo Testamento, en Judas 6, 7 y 2 Pedro 2, 4, alude a ángeles que no mantuvieron su dignidad y son mantenidos en tinieblas hasta el juicio. Esto puede referirse a los vigilantes, pero no es una prueba. Es una alusión. Entonces, ¿qué hizo Josué realmente? Ejecutó una campaña militar de consolidación territorial. Eso es un hecho. La pregunta es, ¿contra quién? Si fue contra cananeos comunes que heredaron reputación de gigantes, entonces Josué estaba rompiendo el mito. Si fue contra descendientes reales de un linaje inusual, entonces Josué estaba eliminando una amenaza biológica o cultural. Y si la verdad está en el medio, pueblos reales con características inusuales que fueron mitificados con el tiempo, entonces Josué estaba haciendo ambas cosas, rompiendo el mito y eliminando a la élite rival. Y las tres lecturas caben en los textos, si se separa lo que el texto dice de lo que el texto implica. Mira, por ejemplo, Josué 11:21. En aquel tiempo Josué fue y destruyó a los anaquitas de las montañas, de Hebrón, de Bir y Anab, de toda la región montañosa de Judá y de Israel. Josué los destruyó por completo con sus ciudades. La frase en aquel tiempo, Baet Haji, marca un evento específico, no una campaña gradual. Fue una operación concentrada, y el enfoque en las montañas es significativo. Las montañas son difíciles de conquistar. Necesitas logística superior, conocimiento del terreno y voluntad para luchar en desventaja geográfica. ¿Por qué priorizó Josué las montañas? Porque era donde estaban los anaquitas. ¿Y por qué estaban los anaquitas en las montañas? Porque las montañas son defendibles y aisladas, perfecto para un linaje que quiere preservarse, y perfecto para un pueblo que controla rutas de comercio entre el Negev y Jerusalén. Ahora, piensa en estrategia. Josué tenía dos problemas. Problema 1, las ciudades-estado cananeas de la llanura. Problema 2, los anaquitas de las montañas. Las ciudades de la llanura tenían carros de hierro. Josué 17:16 registra que los hijos de José se quejaron. Los cananeos que viven en la llanura tienen carros de hierro, tanto los de Bet-Seán y sus aldeas como los del valle de Jezreel. Los carros de hierro son los tanques de la edad del bronce. En terreno plano son imbatibles para la infantería, pero en las montañas son inútiles. Así que Josué hizo lo obvio, conquistó las montañas primero, y en las montañas estaban los anaquitas. Esto significa que la eliminación de los anaquitas no fue una obsesión teológica, fue una necesidad estratégica. Sin el control de las montañas, Israel no podía moverse. Con el control de las montañas, Israel aislaba a las ciudades de la llanura y esperaba el momento adecuado. Y aquí está la genialidad de la narrativa. Josué 11:22 dice que no exterminó a los anaquitas por completo. No quedó ningún anaquita en la tierra de los israelitas, excepto en Gaza, Gat y Asdod. ¿Por qué?
porque Gaza, Gat y Asdod estaban en la llanura filistea. Y los filisteos no eran cananeos comunes, eran los pueblos del mar, migrantes del Egeo que llegaron a Canaán en la misma época de la conquista israelita. Josué no tenía fuerza para enfrentar a los filisteos y a los cananeos al mismo tiempo, así que dejó a los anaquitas que huyeron a territorio filisteo. Fue cálculo, no falla. Y esto explica por qué, 200 años después, David tuvo que lidiar con Goliat. Goliat era la cuenta que Josué dejó para la siguiente generación. Pero antes de ir a Goliat, necesitamos cerrar un ciclo. Números 13. Los espías. Este es el evento que fija la memoria de los Nefilim en la conciencia israelita. Se envían 12 espías. 10 regresan diciendo que la tierra devora a sus habitantes y que vieron a los Nefilim, los hijos de Anak, descendientes de los Nefilim. 2, Josué y Caleb, dicen que la tierra es buena y que pueden conquistarla. La nación les cree a los 10. Resultado, 40 años de desierto. Josué y Caleb son los únicos de la generación original que entran en la tierra. Y cuando entran, lo primero que hace Josué después de Jericó y Ai es subir a las montañas y cortar a los anaquitas. Esto no es coincidencia, es resolución personal. Josué estaba terminando lo que comenzó 40 años antes cuando dijo, podemos tomar la tierra. Y Caleb pidió Hebrón específicamente porque era donde los anaquitas estaban concentrados. Caleb, a los 85 años, según Josué 14:10, dijo, todavía estoy tan fuerte hoy como el día en que Moisés me envió. Mi fuerza es ahora la misma que era entonces para la guerra. Caleb no estaba pidiendo una jubilación fácil. Estaba pidiendo la lucha más difícil. ¿Por qué? Porque 40 años antes, los 10 espías dijeron que los anaquitas eran invencibles, y Caleb quería demostrar que estaban equivocados. ¿Lees esto como una alegoría de la fe venciendo al miedo? Funciona. Pero si lo lees como historia real, funciona mejor. Caleb estaba saldando una deuda personal, y cuando Josué 15:14 dice que Caleb expulsó a los 3 hijos de Anak, Sesai, Aimán y Talmai, esos no son nombres genéricos. Son nombres específicos preservados en la memoria. Si estás inventando una historia, no inventas nombres difíciles de pronunciar. Inventas nombres simples. Sesai, Ahimán, Talmai son nombres semitas reales. Y esto sugiere memoria histórica, no ficción. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué era realmente Og? Miremos la batalla de Edrei de nuevo. Deuteronomio 3:6. Así el Señor nuestro Dios entregó también en nuestras manos a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo. Los derrotamos hasta no dejarle ningún sobreviviente. En aquel tiempo tomamos todas sus ciudades. No hubo ciudad que no les tomáramos. 60 ciudades, toda la región de Argob, el reino de Og en Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas con muros altos, puertas y cerrojos, además de muchísimas ciudades sin muros. Y las destruimos por completo, como hicimos con Sehón, rey de Hesbón, matando en cada ciudad a hombres, mujeres y niños. 60 ciudades fortificadas. Eso no es una tribu pequeña, es una federación, y se aplica el lenguaje de Erem, destrucción total. Pero después, Deuteronomio 3:11 se empeña en decir, Og, rey de Basán, era el único que quedaba de los refaítas. Su cama era de hierro y medía más de 4 metros de largo y casi 2 metros de ancho. Todavía está en Rabá de los amonitas. ¿Por qué esta nota? ¿Por qué importa que Og tuviera una cama grande? Porque la cama era evidencia. Y la evidencia no es necesaria para la propaganda. La propaganda no necesita un objeto físico, funciona sola. Pero si quieres convencer a alguien de que Og era realmente inusual, señalas un objeto que puede ser verificado. Y el texto hace eso. Ahora, la arqueología moderna no ha encontrado la cama. Rabá de los amonitas es la moderna Amán, capital de Jordania. Se han hecho excavaciones extensas. Ninguna cama gigante. Pero esto no es sorprendente por 2 motivos. Primero, el hierro en la edad del bronce tardío era raro. El hierro trabajado no se vuelve común hasta la edad del hierro primero, alrededor del 1200 c.C. Si Og murió en el 1400 c.C., cronología alta, o en el 1200 c.C., cronología baja, una cama de hierro sería un objeto extremadamente raro y valioso, y los objetos raros son robados, fundidos, reutilizados. Segundo, 300 años es mucho tiempo. La mayoría de los artefactos de hierro de la edad del bronce no sobreviven, así que la ausencia de la cama no prueba que no existiera, pero tampoco prueba que existió. Estamos en terreno de probabilidad, no de certeza. Lo que es seguro es que Basán era diferente. Josué 13:11-12 describe el territorio conquistado. Galaad,
y el territorio de los Jesuritas y los Macateos, todo el monte Hermón y todo Basán hasta Salca, todo el reino de Og en Basán, que reinó en Astarot y en Edrei, el cual había quedado de los Refaitas. El monte Hermón de nuevo. El Hermón no es una metáfora, es una montaña real de 814 metros de altitud, visible desde toda Galilea y el Golán, y es la frontera natural entre Basán y Fenicia. Controlar el Hermón es controlar la región, y el texto conecta el Hermón con Og, y a Og con los Refaitas, y a los Refaitas con los Nefilim. La cadena geográfica refuerza la cadena genealógica. Y aquí llegamos a una pregunta que nadie responde bien. ¿Por qué Génesis 6:4 dice, y también después? Había Nefilim en la tierra en aquellos días, y también después, que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Después de qué? ¿Después del diluvio? Pero el diluvio debería haberlos eliminado a todos. Así que, y también después, es un problema. La única solución interna al texto es que A. Noé portaba genética nefilim diluida, o B. El evento de Génesis 6:1-4 ocurrió de nuevo después del diluvio, o C. Algunos nefilim sobrevivieron al diluvio. Ninguna de estas opciones es cómoda para la teología tradicional. Pero todas explican por qué los refaitas, anaquitas, emitas y sansumines aparecen después del diluvio. La interpretación académica ortodoxa diría, y también después, fue una inserción editorial tardía para conectar las leyendas de gigantes postdiluvianos con los nefilim prediluvianos. No hubo una continuidad real. El editor estaba cosiendo tradiciones separadas. Esa es una lectura posible y razonable. Pero no explica por qué el editor haría eso si la teología dominante era que el diluvio eliminó a todos los nefilim. ¿Por qué crear un problema teológico innecesario? A menos que la memoria de gigantes postdiluvianos fuera tan fuerte que no pudiera ser ignorada. Y si la memoria era fuerte, entonces tal vez tenía una base real. Aquí hay otra pieza. Josué 12:4 no dice solo que Og controlaba Basán. Dice que él reinaba en Astarot y en Edrei. Astarot no es solo una ciudad, es Ashtoreth, nombre de la diosa cananea de la guerra y la fertilidad. Y Edrei es donde Og fue derrotado. Así que Og reinaba en una ciudad con nombre de diosa. Esto no es inusual. Muchas ciudades cananeas tenían nombres teofóricos. Pero es significativo que el último de los refaitas controlara una ciudad dedicada a Ashtoreth, porque Ashtoreth es la consorte de Baal, y Baal, en la mitología ugarítica, lucha contra Mot, muerte, y Yam, caos, y los refaitas, en la literatura ugarítica, son espíritus de los muertos o héroes ancestrales. Así que hay una conexión entre Og, los refaitas, Ashtoreth y el culto a los muertos. Y esto complica la lectura simple de que los refaitas eran solo humanos grandes. Si fueran solo humanos grandes, ¿por qué la conexión cultural? La lectura alternativa diría, los refaitas eran un linaje o casta que tenía una función religiosa además de una función militar. Eran intermediarios entre los humanos y lo divino. Y si se acepta la lectura de Génesis 6 como un evento literal, hijos de Dios poseyendo a hijas de los hombres, entonces los nefilim y sus descendientes serían exactamente eso, intermediarios, no totalmente humanos, no totalmente divinos. Y eso explicaría por qué eran temidos, por qué eran eliminados, y por qué algunas culturas los adoraban mientras Israel los destruía. Israel no podía tolerar intermediarios. La teología mosaica era monoteísmo radical, un Dios sin más intermediarios que los profetas y sacerdotes humanos. Los nefilim, si fueran reales, eran una amenaza teológica y existencial. Pero, y este pero es importante, nada de esto prueba que Génesis 6 sea literal. Solo muestra que la interpretación literal es coherente con los textos siguientes. La cuestión no es en qué cree Claude. La cuestión es qué interpretación explica más datos con menos suposiciones extra. Y ahí hay un empate. La interpretación metafórica explica la ausencia de evidencia física directa. La interpretación literal explica la especificidad de nombres, lugares y la continuidad de la tradición. La interpretación mixta, eventos reales amplificados por la mitología, explica ambos, pero exige aceptar que los textos bíblicos sean parcialmente históricos y parcialmente teológicos. Y eso abre otra discusión. ¿Cuánto de Josué es historia y cuánto es teología? Entonces vayamos ahora a lo que probablemente estás pensando. ¿Y Goliat? Goliat es la evidencia final de que algo sobrevivió. 1 Samuel 17:4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín llamado Goliat de Gat,
el cual tenía casi 3 metros de altura. 3 metros, 6 codos y un palmo. El texto de la Septuaginta, griego, dice 4 codos y un palmo, unos 2 metros. ¿Cuál es el correcto? Los manuscritos hebreos masoréticos dicen 6. Los manuscritos de Qumran, Mar Muerto, dicen 4. Por lo tanto, hay variación textual. Pero incluso 2 metros es extremadamente alto para la época. El promedio de altura masculina en el levante de la Edad del Hierro era de unos 65 metros. 2 metros sería gigante. 3 metros sería leyenda. Pero ambos son gigante en el contexto. Y aquí está el detalle. Goliat era de Gat. Josué 11:22 dice que algunos anaquitas sobrevivieron en Gat. Así que Goliat es un descendiente directo o cultural de los anaquitas que Josué no eliminó. Y 2 Samuel 21:15-22 menciona a otros gigantes filisteos, Isbi-Benob, Saf, otro gigante sin nombre, y un hombre de gran estatura, el cual tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 en total. Él también descendía de Rafa. Rafa es Refaitas. El texto está diciendo explícitamente, esos gigantes que David y sus hombres mataron eran descendientes de los Refaitas. No es alegoría, es genealogía. Y la polidactilia, 6 dedos, es una anomalía genética real. Ocurre en aproximadamente 1 de cada 500 nacimientos. Pero el hecho de que se mencione específicamente para un gigante sugiere que la polidactilia pudo haber sido una característica del linaje refaíta. Si fueras a inventar un gigante, no inventarías 6 dedos, inventarías fuerza, armas, armadura. 6 dedos es un detalle demasiado pequeño para la propaganda y demasiado específico para la ficción. Es memoria. Entonces, recapitulando, Josué eliminó a los anaquitas y refaitas de la tierra de Israel, excepto en 3 ciudades filisteas. 200 años después, Goliat de Gat desafía a Israel. Es descrito como descendiente de los refaitas. Es muerto por David. Más tarde, otros gigantes filisteos son muertos, incluyendo uno con 6 dedos, y el linaje termina. Esto es la resolución de un arco narrativo que comienza en Génesis 6 y termina en 2 Samuel 21. 4 libros, 0 años de narrativa, si cuentas desde Génesis al fin de Samuel, y consistencia de tema, coincidencia, construcción editorial tardía o memoria histórica preservada. La ortodoxia académica prefiere la construcción editorial. La teoría es que los escribas del periodo persa o helenístico cosieron tradiciones separadas para crear una narrativa unificada de amenaza externa y victoria divina. Esta lectura explica la consistencia temática sin requerir eventos literales, y es defendible. Pero tiene un problema. Si es una construcción tardía, ¿por qué mantener la memoria de que Josué no eliminó a todos? ¿Por qué decir, excepto en Gaza, Gat y Asdod? Eso debilita la narrativa de victoria total. A menos que la memoria de sobrevivientes en Gat fuera tan fuerte que no pudiera ser borrada. Y si la memoria era fuerte, tal vez tenía una base real. Aquí está la pregunta que lo cambia todo. Si los anaquitas y refaitas eran solo propaganda, ¿por qué Israel continuó luchando contra gigantes durante 200 años? ¿Por qué David, el mayor rey de Israel, tuvo que matar a Goliat para legitimar su reinado? ¿Por qué no inventar otro tipo de enemigo? Los gigantes son útiles como propaganda de terror, pero son malos como propaganda de victoria fácil. No inventas a un enemigo de 3 metros si quieres decir conquistamos fácil. Inventas a un enemigo de 3 metros si quieres decir conquistamos lo imposible. Y lo imposible solo funciona si la audiencia cree que los gigantes eran reales, y la audiencia solo lo cree si hay memoria cultural. ¿Y de qué proviene la memoria cultural? De historias transmitidas oralmente por generaciones. Y las historias así se mantienen por 2 razones, o porque son útiles, propaganda, o porque son verdaderas, testimonio. A menudo, ambas. La historia de Goliat es útil porque muestra a David como un héroe, pero también puede ser verdadera como evento. No hay contradicción. Y el hecho de que el texto preserve detalles incómodos, como sobrevivientes en Gat, o la variación en la altura de Goliat entre manuscritos, sugiere que el texto no fue totalmente pulido por la propaganda. Mantuvo la rugosidad del testimonio. Entonces, para cerrar el arco de Josué, ¿luchó él contra los últimos Nefilim? Depende de lo que entiendas por Nefilim. Si los Nefilim son híbridos literales de ángeles y humanos, entonces la biología es problemática, pero la teología es coherente dentro del mundo bíblico. Si los Nefilim son una metáfora de tiranos antediluvianos, entonces Josué luchó contra tiranos postdiluvianos que heredaron la reputación. Si los Nefilim son una población con características inusuales,
altura, fuerza, polidactilia, entonces Josué luchó contra una élite militar genéticamente distinta. Cada lectura tiene pros y contras, y cada una es intelectualmente honesta si admites las suposiciones. Lo que no es honesto es decir, no hay nada aquí. Hay algo. Los textos son demasiado específicos, los lugares son demasiado reales y la continuidad es demasiado larga para ser solo una invención. Puede que no sea lo que la lectura literal afirma, pero tampoco es lo que la lectura puramente alegórica afirma. Es algo en el medio, y ese algo es lo que hace que la narrativa de Josué sea fascinante. Él no luchó solo una guerra política, luchó una guerra que tenía una dimensión mítica, teológica y posiblemente biológica. Y terminó el arco que comenzó antes del diluvio. Última pieza. Deuteronomio 3. 11 dice que la cama de Og todavía está en Rabá de los amonitas. El verbo hebreo hiné significa he aquí o mira. Es un comando para verificar. El texto está diciendo, si dudas, ve a ver. Esto no es lenguaje de mito, es lenguaje de testimonio. Y aunque la cama no haya sobrevivido hasta hoy, el hecho de que el texto invite a la verificación sugiere que en el tiempo en que fue escrito, había algo en Rabá que podía ser visto. Y eso significa que Og no era una leyenda distante, era memoria reciente. Y la memoria reciente es más confiable que la leyenda antigua. Ahora piensa, si tú fueras Josué y hubieras pasado 40 años en el desierto porque 10 espías dijeron que los gigantes eran invencibles, y finalmente entras en la tierra, ¿cuál sería tu prioridad? ¿Tomar Jericó? Sí, pero después vas directo a Hebrón y cortas a los hijos de Anac, porque ellos eran la razón por la que pasaste 40 años en el desierto. Y cuando terminas, dejas claro, no quedó ningún anaquita en la tierra de los israelitas. Misión cumplida, excepto por Gaza, Gat y Asdod. Y esos tres, especialmente Gat, engendrarán a Goliat. Y Goliat desafiará a Israel, y David matará a Goliat, y el arco se cerrará. Y esto nos lleva a la pregunta final. ¿Por qué importa esta historia? ¿Porque trata sobre la posibilidad? Si los Nefilim eran reales, entonces Génesis 6 no es mito, es historia. Y si es historia, entonces hay eventos en la narrativa bíblica que desafían el naturalismo. Y si hay eventos que desafían el naturalismo, entonces se abre la puerta a otras cosas. Diluvio literal, Torre de Babel literal, milagros del Éxodo literales. Y eso lo cambia todo. Por otro lado, si los Nefilim eran una metáfora, entonces la Biblia es más flexible de lo que los fundamentalistas admiten. Y eso también lo cambia todo. La cuestión no es si Claude cree en gigantes. La cuestión es qué dicen realmente los textos, qué muestra realmente la evidencia, y dónde está la línea entre interpretación justa y proyección. Y la respuesta honesta es, no lo sabemos con certeza, pero sabemos que había algo inusual sobre Basán, Hebrón y los pueblos que Josué eliminó. Algo lo suficientemente inusual como para ser recordado durante 1000 años. Algo lo suficientemente inusual para que David tuviera que terminar el trabajo 200 años después. Y algo lo suficientemente inusual para que escribas, editores, rabinos y traductores preservaran la memoria, incluso cuando creaba problemas teológicos. Esto no prueba gigantes literales, pero prueba que la memoria era fuerte, y las memorias fuertes vienen de algún lugar. Así que esto es lo que queda en pie. Josué conquistó Canaán, priorizó las montañas donde vivían los anaquitas, los eliminó, excepto en 3 ciudades filisteas. Og, rey de Basán, fue muerto en Edrei, y Basán fue incorporada a Israel. La cama de Og fue preservada en Rabá como evidencia física. 200 años después, Goliat de Gat desafió a Israel y fue muerto por David. Y con Goliat, el linaje de los gigantes filisteos terminó. Estos son hechos textuales. La interpretación, si eran gigantes literales, élite militar o amplificación mítica, queda en ti. Pero la cadena de eventos es clara, y la cadena conecta Génesis 6 con 2, Samuel 21 sin rupturas. Y eso, por sí solo, es notable. Si quieres investigaciones así, que conecten texto, arqueología e hipótesis, sin vender respuestas fáciles, ya sabes qué hacer. Comenta. ¿Lees a los anaquitas como algo literal, metáfora o memoria histórica amplificada? ¿Y por qué? Los debates honestos construyen entendimiento. Y si has llegado hasta aquí, es que buscas entendimiento, no entretenimiento rápido. Así que aquí tienes la última pieza del rompecabezas. Jueces 1:20 dice: Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él expulsó de allí a los 3 hijos de Anac, Sesai, Aimán, Talmai, 3 nombres, 3 hombres, 3 generaciones, 3 clanes.
El texto no lo dice, pero dice que Caleb los expulsó. No mató, expulsó. ¿A dónde? El texto no lo dice. Pero Josué 11:22 ya había dicho, Gaza, Gat, Asdod. Así que es posible que Sesai, Ahimán y Talmai huyeran a Filistea. Y es posible que Goliat fuera descendiente de ellos. Y si lo fuera, entonces la historia de David y Goliat no es David contra Goliat. Es la conclusión de una deuda que comenzó cuando los espías regresaron de Canaán diciendo, vimos a los Nefilim. 40 años de deserto, conquista de Canaán, 200 años de consolidación. Y finalmente, David termina lo que Josué comenzó. Y aquí está el gancho para la próxima investigación. Si los anaquitas huyeron a Gaza, Gat y Asdod, y si Goliat era descendiente de ellos, entonces, ¿qué pasó con los otros gigantes filisteos que 2 Samuel 21 menciona? ¿Fueron todos eliminados? ¿O algunos huyeron de nuevo? ¿Y si huyeron, a dónde? ¿Y hay evidencia arqueológica de una población inusual en Filistea durante la Edad del Hierro? Estas preguntas quedan abiertas, porque la investigación nunca termina. Solo cambia de territorio, y el próximo territorio es Filistea. Y allí, la historia se vuelve aún más extraña.